Buenas tardes. Estamos celebrando el día del cuerpo y la sangre de Cristo. Oh sagrado banquete en el cual se recibe a Cristo. Se llena el alma de gracia, será una reprende nuestra gloria futura. En este día le agradecemos mucho al Señor el privilegio de que nos haya regalado su presencia. El Jueves Santo, sabiendo que se tenía que ir, al mismo tiempo se quería quedar. Yo creo que nosotros nos hemos visto muchas veces en esta disyuntiva, y pues te quedas o te vas. Pero Jesús, siendo Dios, pudo hacer las dos cosas. Se fue y está sentado a la derecha del Padre, y se quedó de muchas formas, pero de una manera muy especial, a través de su presencia eucarística. Gracias a su presencia eucarística, el Señor está al mismo tiempo en todas partes del mundo. Si se hubiera quedado con su figura física, qué difícil hubiera sido poderlo ver. Si el Papa, que es un simple representante, es difícil verlo, ahora imagínate a Jesucristo. Pero a través de este maravilloso invento de Dios, a través de esta maravilla, de este milagro, el Señor está presente al mismo tiempo en todas partes del mundo y cerca de todos nosotros. Cuando el Papa Juan Pablo II vino a México, una de las veces que vino a México en Zacatecas, la gente estaba muy emocionada y gritaba, como pudo los cayó, les dijo, qué bueno que están contentos porque aquí está el Papa, pero sepan estar contentos porque aquí está Cristo. Y Cristo está en la capilla más pequeña, en las manos del sacerdote más humilde. Este es un día para que sepamos nosotros valorar y agradecer esta bendita presencia de Jesús con nosotros. Cada vez que comulgas, hermano, hermana, tu corazón se convierte en una sucursal de Dios. Y los ángeles que están cerca de ti, mira, reverentes te ven pasar. Porque la Eucaristía nos convierte en una sucursal del cielo. Cada vez que comulgas, nada está más cercano que ti que el cielo, porque la tierra está bajo tus pies, pero el cielo está en tu corazón, porque ahí está Dios. Ojalá que este día sepamos agradecer al Señor, asistir a misa, participar si va a haber alguna procesión con el Santísimo, manifestar nuestra fe en el Señor y sobre todo agradecer. Este es un día para agradecer este sagrado banquete en el cual se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia, se nos da la prenda de nuestra gloria futura.